Hoy día, a ver, la prueba de diagnóstico que tuvimos el mes pasado, ¿ya? Viene la primera prueba, ¿cierto? Que es a ustedes les toca el 14. Yo ya le envié el correo al profesor con respecto a las pruebas, pero le voy a recordar, es el 2, 13, 14, el 14 de octubre, ahí tienen la prueba de física, ¿ya? Es la misma metodología, son 9 preguntas de selección múltiple y una pregunta de desarrollo. Voy a intentar que la pregunta de desarrollo, que va a ser muy parecida a la que vamos a desarrollar hoy día, que fue la misma de la prueba de diagnóstico, sea más acotada, ¿ya? Para que el tiempo le alcance. Eh, Algo muy parecido a lo que voy a mostrar más ratito. Y es sumamente complicado lo que está pasando con esta prueba, porque si ustedes tienen la parte de desarrollo mala, tienen solamente 2 ejercicios malos de la selección múltiple, ya tienen un rojo. ¿Por qué? Porque son muy poquitos puntos, ¿ya? Algunos profesores estaban manifestando que la prueba la alargáramos, que fuera con más preguntas, pero por el tiempo y por la forma en que estamos trabajando el, el colegio, la unidad técnica pedagógica, ¿ya? Manifestó que no, que teníamos que seguir con el mismo modelo, ¿ya? Pero como les digo, lo complicado es eh, que a tan poquitas preguntas, a tan poquito puntaje, ya al hecho de equivocarse, supongamos, en 3 preguntas, una que sea de desarrollo y 2 de selección múltiple, ya tienen un rojo. Así que es re complicado. Ahora, Pero, justamente las profe, personas que están aquí en esta clase profe, eh, profe. tienen un apoyo muy fundamental. Al tiro, Eileen, chiquitito, chiquitita, Eileen, te le doy la paso al tiro. Algo muy fundamental que es el trabajo que ustedes realizaron en el primer semestre. Por lo tanto, ahí hay una ponderación con respecto a la prueba. Solamente voy a colocar esa ponderación si les va a ayudar en la nota de la prueba. Si les perjudica, no la coloco. ¿Ya? Pero creo que todos acá respondieron muy bien. Tuvieron nota de 6,9, 7, 6,8. Así que creo que Josefa también ahí con Fernanda tuvieron una muy buena nota. Los promedios son muy buenos. El tuvo un 7, Inti parece que tuvo un 6,9. Así que yo creo que les va a ir bastante bien, ¿ya? Pero igual sería ideal que la prueba le fuera también bien. Sería complementario y para mí. Ahora sí, Aileen, perdón. No era eso, si no había una forma de compensar el hecho de que con dos preguntas uno ya se saca un rojo. Eso, porque ustedes respondieron. Po. Porque a veces en los formularios cuando uno lo está haciendo, por ejemplo, hoy día me pasó con el de inglés que estaba subiendo como la página con las flechas y se me cambiaron preguntas como de orden por poner una flecha. ¿No? Entonces Ah, es que medio complicado porque a veces uno se puede confundir, se cambia alguna pregunta y como, sí, es que el formulario están así, y ¿sabe por qué están hechos así? Bueno, es una herramienta que entrega justamente, en este caso Drive de Google, eh, que permite que las preguntas se desordenen. Y también ¿cómo se llama? No solamente las preguntas, sino que el orden de la alternativa, ¿ya? Y eso ah, simplemente porque eso hay ya algún es. estudiante que de repente responde bien y después le dice, oye, está en el chat, lógicamente, está en el chat ahí, le dice, ¿cuál te salió la A? La pregunta número 1 fue la A, ya, coloca la A. Y ahí hay un... Creo que la línea se refiere a que cuando uno pone la flecha para bajar la página, a veces se cambia la alternativa. Sí, Entonces eso. uno no se da cuenta. Ah, no Tiene que entendí. revisarlo después, es otra cosa. Como que cuando uno baja la página, se cambia la alternativa. Es que Ah, cuando uno hace como clic en la respuesta y mueve la flecha, se mueve también la alternativa. tienen que tener cuidado. Claro, antes de enviar tienen que tener harto cuidado. Sí, ya. Bueno, eso es, bueno, antes de la prueba voy a avisar eso para el curso, para que tengan cuidado en ese sentido. Ya, el objetivo es analizar los resultados de la evaluación diagnóstica, pero es de manera general y vamos a retroalimentar por medio de la resolución del problema. Y justamente el problema más complicado, que fue el que casi nadie pudo resolver, ¿ya? Porque a lo mejor no entendieron mucho el contexto de lo que yo pedía. Eh, bueno, eran 28 puntos, ¿ya? El que tuvo fue solamente un estudiante que tuvo 27 puntos, ¿ya? Y la mayor parte se concentra entre los 15 y, bueno, ahí dice, cuando habla del valor medio, ¿ya? Es el 15, ahí está, ¿ya? El valor medio, recuerden que es la media, ¿ya?
Por lo tanto, la mayoría, ahí se puede ver que muchos tuvieron ahí 15 puntos. Ahora, de 28, a ver, tenemos 17 puntos tenían que tener para el 4. Por lo tanto, ahí podemos ver que fueron 4, 8, 9, 10, 11. 11 estudiantes tuvieron azul. ¿Ya? Y los otros todos rojo. Ahora, esta tablita que está acá, este gráfico que está acá, representa los dos segundos medios, segundo medio A y segundo medio B. ¿Ya? Así que los resultados, a pesar que hubieron azules, no fueron muy positivos, que digamos. Creo que con 20 puntos era un 5-2, ¿ya? Pero la persona que tuvo 27 puntos era como un 6-8, un 6-7, algo así, ¿ya? Pero solamente es una prueba de diagnóstico, así que no preocuparse. La idea, nosotros vamos a ir trabajando de aquí en adelante hasta la prueba, vamos a ir trabajando los ejercicios que van a salir muy parecidos, ¿ya? Yo, sí o sí van a salir ejercicios los mismos que salieron en la prueba de diagnóstico, ¿ya? Así que interesante que vayan analizando los ejercicios que vieron ahí. Pero vamos también nosotros a ir viendo de aquí avanzando. Y este fue el ejercicio que tuvieron problemas, ¿ya? Muchos me lo respondieron, aquí fue donde tenía más puntos, además tenía como 12 puntos, ¿ya? Normalmente las preguntas del desarrollo van a tener siempre más puntaje, ¿ya? Porque es la única parte donde tienen que analizar y pensar, ¿ya? Tienen que comprender, ¿ya? Y esto no solamente en física, también en matemática. En matemática a lo mejor le hacen hacer desarrollar el problema, ya que expliquen paso a paso qué es lo que están realizando. Por lo tanto, hay una síntesis. A lo mejor tal vez el lenguaje que crean un pequeño cuento, un pequeño, no sé qué están trabajando en este momento, ¿ya? Pero aquí es donde realmente se ve si hay un aprendizaje o no. En la otra son conocimientos específicos, muy puntuales, la de selección múltiple, pero acá es como que lo que deberían saber ya hasta la fecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que era el problema? Decía, el gráfico que aparece a continuación representa un automóvil que se pone en movimiento en el instante t igual a 0 segundos, desde el origen del sistema. Si ustedes, yo le hubiera pedido solamente realice un análisis interpretativo del gráfico, ustedes podrían haber visto el tiempo y la velocidad, ¿cierto? Que son los dos parámetros que están ahí, ¿ya? El tiempo está en la horizontal y la velocidad está en la vertical, ¿ya? Y si no hubiera dicho solamente, y lo hubiera puesto, realice un análisis interpretativo del gráfico, ustedes podrían haber dicho en el primer tramo, en el tramo A, que va desde los 0 a los 5 segundos, la velocidad fue en aumento. Después, de los 5 segundos, o en el tramo B, que va de los 5 segundos a los 15 segundos, la velocidad fue constante. Después, la velocidad disminuyó en el tramo C, ¿cierto? Y en el tramo D, como en ese tiempo no hubo velocidad, el vehículo estuvo en reposo. Desde el tramo E, que es de los 25 a los 30 segundos, nuevamente el vehículo se puso en movimiento a una velocidad en aumento. ¿Ya? Entonces, ahí está el análisis interpretativo del gráfico. Con eso yo hubiera quedado, era 7. ¿Ya? Y va a haber una parte así, que yo haga un análisis interpretativo del gráfico con respecto al tiempo y velocidad. Por lo tanto, esa es la respuesta más o menos que deberían dar. ¿Ya? Va a haber un gráfico muy parecido a este, muy parecido, ¿ya? Así que la idea es más o menos esa en la primera parte. Pero en la segunda parte, que dice, considere la explicación, la aceleración de cada tramo y el desplazamiento total del móvil. Entonces, yo les pedía que ustedes determinaran la aceleración del tramo A, del tramo B, del tramo C, del tramo D y del tramo E. ¿Y qué es lo que nos dice la aceleración? Recordemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, la aceleración, que estos son los cálculos que ustedes deberían realizar, podrían haber colocado, bueno, primero tenían que determinar la aceleración. La aceleración en el tramo A era velocidad final. Fíjense que la velocidad final está acá. 10
metros por segundo, ¿cierto? Menos la velocidad final que se encuentra acá en 0, dividido por el tiempo final que está acá, ¿cierto? 5 segundos, menos el tiempo inicial que está acá. Y eso me daba 10 dividido 5, por lo tanto esto era igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, en el primer análisis que deberían haber hecho con respecto al tramo A, es que el vehículo aceleró, ¿cierto?, a 2 metros por segundo en el primer tramo, en el tramo A. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les exigía, la aceleración. ¿Ya? Entonces, esa era la aceleración acá. ¿Voy muy rápido o no? Porque por favor, deténgame si voy muy rápido. No, está bien. ¿No? ¿Está bien? Ya. En el tramo B, la aceleración en el tramo B, fíjense que siempre está aquí en este extremo, ya lo que es el final, y después aquí va a estar el inicial. Por lo tanto, si se fijan arriba, va a ser 10 metros por segundo, ¿cierto? La velocidad final, menos, nuevamente, los 10 metros por segundo, la velocidad inicial, dividido por el tiempo final, que son 15, menos los 5 segundos. Eso me da 0 dividido por 10, y eso es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, como yo les decía que la velocidad era constante, porque no hubo aceleración. ¿Ya? Ahí hay una relación. Como la velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Ya? En este caso no era necesario hacer el cálculo, sino que también hay que analizar ese aspecto. Después tenemos, voy a colocar aquí, la aceleración en el tramo C. Habíamos dicho que es velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 10, dividido por el tiempo final, que es 17, menos el tiempo inicial, que es 15, y eso me daba menos 10 dividido 2, y eso me daba menos 2 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que cuando la aceleración va en la pendiente, ¿cierto? Esto nosotros lo conocemos como pendiente. Es positiva, la aceleración también es positiva. Y cuando la pendiente de la recta es negativa, la aceleración también es negativa. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir el negativo dentro de la aceleración? Que está desacelerando, está bajando su velocidad. Eso quiere decir, ¿ya? La aceleración en D, fíjense que tenemos, bueno, ahí el tiempo inicial, perdón, velocidad final es 0, menos la velocidad, si fijan aquí, es 0 y 0, ¿ya? Porque está en esta aquí. Por lo tanto, es 0 menos 0, y abajo queda tiempo final, 25, menos el tiempo inicial, que es 17. Bueno, ahí me da 0, y eso me da 5, 8. Por lo tanto, eso es 0 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí no existe aceleración. Y es lógico, porque la velocidad es nula. Como la velocidad es nula, tampoco va a existir aceleración. Y el último, que lo voy a hacer aquí chiquitito, la aceleración de, de E, ¿ya? El tramo E, va a ser la velocidad final, que si se fijan, va a ser 10 menos la velocidad inicial 0, y abajo me va a quedar tiempo final 30 menos los 25. Eso me va a dar 10 dividido 5, y eso es lo mismo que 2 metros por segundo al cuadrado. Y si se fijan, es positiva, igual que acá, ¿ya? Porque la pendiente es positiva. Entonces, la primera explicación que deberían haberme dado, que yo exigía, era: la aceleración en el primer tramo es de 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración en el tramo B es de 0 metros por segundo al cuadrado, ya que el vehículo va a una velocidad constante. Sería ideal que dijeran eso. En el tramo C, la aceleración fue de menos 2 metros por segundo al cuadrado, ya que la velocidad disminuía, y la aceleración en el tramo D fue de 0 metros por segundo al cuadrado, ya que el vehículo estaba en reposo.
Y en el tramo E, la aceleración nuevamente fue de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa era la primera parte. Tenía que haber hecho todo ese cálculo. Yo voy a tratar que solamente en vez de un tramo, dos tramos, 5 tramos, sean solamente 3 tramos para la próxima, ¿ya? Para que sea un poquito más... Pero igual va a haber que sacar la aceleración y todas esas cosas, En porque la hojita sí. lo demoraba caleta. O En sea, la el hecho hojita, de tener que realizar el análisis, después de la aceleración, después el desplazamiento, y era la última pregunta de la prueba y uno ahí con 5 minutos. le quedó 5 minutos. Bueno, por eso vamos a tener... que tengo que hacer porque este es el que realmente me está demostrando todo el conocimiento. Aquí realmente me está demostrando si realmente ustedes están comprendiendo la materia. Pero practicando, además, yo creo que van a tener, la mayoría van a estar trabajando con el cuaderno al lado, así que va a ser una prueba con cuaderno con ayuda. ¿Ya? No creo que hagan la prueba de A2, lo veo difícil, por lo que, pero sí tienen el apoyo del cuaderno, ya van a saber que yo les estoy explicando, como les digo, va a ser el mismo ejercicio. En ningún momento estoy cambiando nada, simplemente en vez de colocar 5 tramos, voy a colocar 3 tramos. ¿Ya? Eso era, no sé si van a sacar una foto o no, para borrar y hacer lo que ahora era el desplazamiento total del móvil. ¿Puedo borrar? Aló, aló. ¿Sí? Ya, borro nomás. Ya, voy a borrar. Estoy borrando. Ya. Bueno, esa era la primera parte, que recuerdo que valía 7 puntos, ¿ya? Y el desplazamiento total solamente valía 3 puntos, ¿ya? Entonces la primera parte que acabamos de analizar valía 7 puntos, y ahora debemos determinar el desplazamiento. Entonces, queremos saber cuánto fue lo que recorrió. Yo puedo hacer aquí muy fácil si yo solamente viera un gráfico, viera hasta ahí nomás cuánto recorrió, ¿cierto?, el vehículo. Pero como yo aquí veo que hay aceleración, después hubo la velocidad constante, después hubo desaceleración, después estuvo en reposo, ¿cierto? El vehículo estuvo en reposo en este lapso, y después aquí hubo una aceleración, ¿ya? Todo eso me va a marcar un desplazamiento distinto, porque hay distintos análisis que hay que hacer, ¿ya? Aquí lo que debíamos nosotros determinar era con el desplazamiento final, que recordemos que era desplazamiento inicial, ¿cierto? Más eh, la velocidad inicial por el intervalo del tiempo, ¿cierto? Más un medio por la aceleración, por aquí era el intervalo del tiempo, pero al cuadrado. Ya, esa era la fórmula. ¿Ya? Voy a colocar aquí cuánto era la aceleración. Aquí la aceleración era 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí era de 0 metros por segundo al cuadrado. Aquí era de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí también era de 0 metros por segundo al cuadrado. Y aquí era 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esas eran las aceleraciones que habíamos determinado. Entonces, para determinar el desplazamiento total del móvil había que aplicar esa fórmula. Pero esa fórmula nuevamente la vamos a aplicar por tramos, ¿ya? Alguien me dio una respuesta positiva y es por eso que tuvo 29 puntos, pero, perdón, tuvo 27 puntos, pero no me dio cómo lo sacó, no hubo un análisis, solamente me acuerdo que colocó desplazamiento total del móvil y tanto. Y que la respuesta estaba bien, pero no sé cómo la determinó. Por eso no le coloqué el puntaje total, porque a mí me interesa ahí ver, porque dice un análisis interpretativo, entonces ahí tiene que ver cómo voy sacando los datos yo. ¿Ya? Bueno, ¿Quién fue? no sé, no me acuerdo realmente si fue del curso de acá o fue del otro curso, no me acuerdo. Bueno, aquí lo que tenemos que determinar
es primero determinar cómo son distintas aceleraciones, ¿ya? Si fuera solamente una aceleración constante, solamente determinaríamos hasta aquí, y esto ya no tendría que ir, ¿ya? Pero como son distintas aceleraciones, yo tengo que determinar la distancia final del tramo A. Entonces la distancia, voy a averiguar este primero, cuánto avanzó de este punto a este punto, ¿ya? ¿Cuánto fue lo que se desplazó de ese punto a ese punto? Entonces, primero, la distancia inicial es 0, ¿ya? Porque empieza, dice ahí, el automóvil empieza recién a moverse aquí, ¿cierto? Después, más, nos dice que la velocidad, ¿ya? Inicial, en este caso también es 0, por el intervalo del tiempo. Recuerden que el intervalo del tiempo me refiero a eso de ahí, ¿ya? Eso es el intervalo del tiempo, que son 5 segundos, más un medio multiplicado por la aceleración, que es 2, y multiplicado por el intervalo del tiempo, que es 5 elevado al cuadrado. Bueno, eso me va a quedar, aquí me queda 0, aquí me queda 0, por cualquier número me da 0, aquí me va a quedar un medio multiplicado por 2, se va ese con ese, me queda 1, y 1 por cualquier número me da el mismo número, por lo tanto me va a quedar 5 al cuadrado de 25. Por lo tanto, eso es 25 metros. Entonces, el primer tramo que recorrió, ¿cuánto recorrió? Recorrió 25 metros. ¿Ya? Ahora queremos saber cuánto recorrió de aquí hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Nuevamente, distancia final, pero en el tramo B. Ahora, la distancia inicial, hasta aquí, ¿cuánto llegó? 25 metros. Hasta aquí llegó 25 metros. Por lo tanto, la distancia inicial aquí, en este punto, va a ser de 25 metros. Más la velocidad, fíjense que la velocidad es de 10 metros por segundo multiplicado por el intervalo del tiempo. Ese es el intervalo del tiempo, ¿ya? Todo eso, que es 10, más un medio multiplicado por la aceleración, que es 0, y multiplicado por el intervalo del tiempo, que es 10 al cuadrado. Aquí tengo 25 más, esto 10 por 10 me da 100, más todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me dio 125 metros. Entonces, aquí recorrió 25, aquí recorrió 100 metros. ¿Ya? Porque es todo este recorrido, hasta aquí, de aquí, del principio, hasta aquí recorrió 125 metros. ¿Se va entendiendo o no? Manito arriba, así, ¿no? ¿Aló? ¿Se durmieron? ¿Despertaron? ¿Están durmiendo o no? ¿Aló? No. Ah, ya. Ya, ya. Pero se va entendiendo, ¿no? Sí, sí se va a entender. Ya. Entonces, ahora vamos a ver de aquí hasta acá. Ya, hasta este punto. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió? Fijémonos que la distancia final en C, ya, va a ser la distancia inicial, que en este caso es de 125, porque hasta aquí, hasta este punto, ¿cierto? Hasta ese punto ya ha recorrido 125 metros, ¿ya? Aquí había recorrido, hasta este punto había recorrido 25 metros. Ya, entonces 125 más la velocidad, que nuevamente es 10, por el intervalo del tiempo, que en este caso, fíjense que el intervalo del tiempo acá es ese no es una A, es como un triangulito, es 2, más aquí tenemos que es un medio, siempre un medio A, multiplicado por la aceleración es negativa, por lo tanto es menos 2. Y eso multiplicado por el intervalo del tiempo, que es 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tengo 125 más, aquí me da 20. Fíjense que aquí es negativo, por lo tanto, este número de acá es negativo y ese, como todo esto es negativo, va a cambiar esta suma en resta. Me va a quedar resta. Ahí.
Entonces me va a quedar, ay, ahí, ya. 2 se va a ir con ese 2, y me va a quedar 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí me va a dar 125 más 20 me da 145, ¿cierto? Menos 1, perdón, menos 4, me da 141. ¿Está bien o no? ¿Está bien el cálculo? Hoy pasó volando el tiempo. Pasó volando el tiempo. ¿Está bien o no? ¿O me equivoqué? ¿Está bien los cálculos, no? ¿Vamos bien? A ver, yo los tenía aquí. En algo me equivoqué. Aquí, en la C, en algo me equivoqué, porque yo aquí tengo aquí que Creo la que respuesta. eh, Dígame. en, en, en mi prueba había puesto que el desplazamiento era 160. Entonces, Sí, es 160. El resultado final acá, cuando llega hasta aquí, a este punto, ya, es de 160 metros. Esa es la respuesta. Está bien. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es aquí, ¿por qué me equivoqué? Ya, tenemos 125 inicial. Después, miren, aquí hice aquí no sé, cometí un error, no sé en qué error cometí. Lo estoy mirando, pero no lo encuentro. Aquí cuánto era, aquí parece que era 5, ¿no? La aceleración aquí, ahí era 5, ¿cierto? ¿O no? ¿Sacaron foto o no? ¿Alguien sacó foto? ¿Nadie sacó el foto? C es Yo 0, puse o sea, 0. menos 5. Porque, a ver, veamos, vamos a sacar rapidito, la aceleración en C era 10 menos 0, ¿cierto? Dividido por 17 menos 15, ¿cierto? Eso era igual a 10 dividido 2, y eso igual a 5, ¿ya? Pero este era acá, perdón, este era 0 acá, porque era final Es ahí, menos 5. ahí. Entonces era menos ahí. Era menos 5. Ahí está el error, por eso no me daba igual que ahí. Entonces aquí yo tendría que colocar, ahí, ¿ya? Aquí era 5. ¿Ya? Por lo tanto aquí era 10 y aquí me daba 135. Ahí es. Por eso yo sabía que había cometido un error. Claro, el error fue que yo aquí colocó menos 2 metros por segundo y no, la respuesta era menos 5. Ya, ahí, menos 5. ¿Ya? Ese era el error que había cometido. Que no me acordaba cuánto es, recién anoté los datos por lo que me acordaba. Ya. Bueno, de la misma forma, tienen que hacer el desplazamiento final en D, que le voy a dar el dato al tiro, que es, como no hay movimiento, mira, fíjense que no hay ningún movimiento, por lo tanto el desplazamiento aquí se mantiene en 135 metros, y el desplazamiento en E, el desplazamiento final, ya, aquí va a ser de 160. Y ese lo voy a dejar como tarea para que lo hagan. ¿Cómo determiné ese resultado? Bueno, tienen que aplicar eso mismo. Me va a quedar 135 acá, ¿cierto? Más la, la velocidad inicial, que la velocidad inicial es de 0, ¿ya? Me va a quedar 0 por un número, me da 0, ¿cierto? Y después aquí me queda un medio por la aceleración, que va a ser de 2, multiplicado por 5 al cuadrado. Y ahí debería darle 160, ¿ya? Ese le queda como tarea. ¿Por qué me aceleré tanto? Porque lo que quiero en este momento, que lo voy a dejar como tarea, van a tener, no, me refiero, quiero que lo hagan en clase, ¿ya? No lo dejen para después, háganlo al tiro. Porque yo lo voy a dejar hasta las 12 para ver si el aprendizaje se comprendió, ¿ya? No se olviden de colocar presente. Y es este ejercicio, ¿ya? Dice, porque es un ejercicio muy similar a lo que va a salir en la prueba. Dice, un cuerpo se mueve en línea recta, que los valores de su velocidad según el tiempo, perdón, los valores de su velocidad según el tiempo son los que se indican en el gráfico. Por el chat no estoy respondiendo, por si acaso, no sé, me están escribiendo por el chat, pero sí coloquen presente. Profe, pero es que nosotros, por ejemplo, estábamos discutiendo en el grupo del curso porque ninguno tenía el link.
y recién nos mandan el link y justo sale el aviso de los 10 minutos, o sea que no entendimos absolutamente nada de lo que hizo en la clase. No teníamos link de la clase, teníamos uno que estaba malo. ¿Ustedes se comunican con el profesor jefe? ¿Hay comunicación? No nos llegó ningún link, al menos a mí no me llegó ninguno, ni en mi correo ni en el del curso. Ya, porque en la clase, creo que hace como 3 clases atrás, eh, se dijo que el link iba a ser siempre el mismo, de aquí en adelante, y me acuerdo que di las explicaciones porque dije que había habido un problema con las clases que yo tenía, ahí se me fue el nombre, recurrente, ya, las clases recurrentes que tenía, y hubo un problema, como yo no estoy pagando, la plataforma a lo mejor me sacó de ese beneficio que tenía. Por lo tanto, yo le dije que iba a ocupar el link que era propio, ¿ya? Y ese iba a ser para todo. Se conversó con el profesor. Creo que una de las clases el profesor se olvidó, él me dijo, me olvidé con todas las cosas, y se entiende. Yo volví a conversar una de las clases con ustedes y el profesor dijo que iba a conversar con ustedes, por eso me extraña que se haya olvidado segunda vez. Y bueno, yo ya le había dicho que también. Yo no puedo repetir la clase al tiro. Lo que podemos hacer es, con el mismo link, yo voy a hacer esta misma clase, y ingresar a la clase de las 11 con el segundo B. Ese es lo que pueden No, hacer. mejor no, ahí nomás. Pero ahí va a depender de su aprendizaje. Si Yo les explica el comento, contexto, ahí entiendo. Así que mejor explique el contexto de lo de anterior, para poder entender bien. es que quedan 3 minutos solamente, yo le voy a dejar el link de este ejercicio, que quiero que ustedes lo respondan. Lo invito a la clase. Ahora, la misma clase, recuerden que yo la subo grabada y la pueden ver ustedes. ¿Qué es lo que estábamos analizando? Es el ejercicio que hubo en la prueba de diagnóstico del último. Y el último fue donde hubo mayor dificultad. Y es donde realmente se me ve el aprendizaje, si han comprendido algo de todo lo que hemos visto. Dice, un cuerpo se mueve en línea recta de tal forma que los valores de su velocidad según el tiempo son los que se indican en el gráfico. Entonces, dice ahí, la aceleración en el tramo 3, y ahí le coloco yo a la raíz, no sé si alcanza a ver, voy a bajar voy a bajarlo. En el tramo 3, ya, es de 0,5 metros por segundo al cuadrado, ya, o un medio, como quieran decirlo. En el tramo 2, la velocidad es constante, y y la 3 dice el desplazamiento total del cuerpo es 12 metros. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes lógicamente tienen que hacer algunos cálculos. Y yo les voy a compartir acá, ¿dónde lo tengo? Ahí se me fue, pantalla. Aquí parece que está. No, ahí no es. No tengo internet puesto. Ay, no lo tengo. Tras todas las ventanas. Aquí está, ya. Ay, tampoco lo tengo. Ya, yo les voy a copiar este link que está acá. Lo voy a aquí abrir. Aquí está. Se lo voy a copiar al chat para que ustedes tienen de aquí hasta las 1, ¿ya? Lo voy a copiar Habíamos ahí. dicho sin tarea, profesor. Usted no No, cumple sus no palabras. no es tarea, es para practicar. Por eso le digo, hágalo al tiro. Normalmente No una clase, entendemos ¿cuánto duraba? cómo se ¿Cuánto duraba una hace. clase? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto duraba una clase? De las de Zoom duran 45 No, minutos, pero ¿cuánto duraba una clase en el colegio? 1 hora y media. Pero Una hora ¿usted y no media. entiende 1 hora ¿Y y cuánto media? llevamos? ¿Cuánto llevamos? Ay, me equivoqué, me lo mandé solamente a la... ¿Cuánto llevamos? Pero profe, no sabemos hacer el ejercicio y llegamos tarde. Por Como eso, la mitad ingresen a llegó tarde. acabo de decirle, ingresen a la clase del segundo B. Es el mismo link. Con este mismo link que entraron, me va a cortar pero las personas que están interesadas, que quieren hacerlo y de verdad quieren aprender, de verdad, Profe, ingresen al profe, gris. no se trata de eso. Por ejemplo, yo ahora no me puedo meter porque tengo que hacer todos los trabajos atrasados para el viernes. Toda la semana pasada haciendo trabajo, no me puedo meter a la clase ahora. Entonces, vea el video que le voy a subir después de las 12. Y eso le va a servir para estudiar. ¿Ya? Se me va a cortar. Me despido. La gente que quiere entrar al otro grupo, no hay problema. La gente que no, bueno, ve el video.
Que esté bien.